Hola Cheeseheads, estamos nuevamente con ustedes en un nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX, el podcast de los Packers en habla hispana y la voz oficial de Packers México. En este episodio vamos a continuar recapitulando las selecciones de draft de los Packers, pero esta vez tenemos de vuelta a un invitado especial que nos acompaña hoy y que ya nos ha acompañado en distintas ocasiones en el podcast. Nuestro invitado del episodio es nada menos que Rudy Jacinto. Rudy pues es ya un veterano del podcast del fútbol americano, es el presentador del podcast El Precio del Éxito NFL. Es un experto en fantasy fútbol, en draft y en todo lo relacionado a la NFL. Bienvenido de vuelta al podcast, Rudy. Un gusto tenerte nuevamente. ¿Cómo has estado? Gracias por la invitación. Bien, ya temporada baja, se fue agencia libre, se fue el draft. ¿Qué quedan? Suspensiones, lesiones, entrenamientos. Es como esa temporada más muerta de la temporada muerta. Pero ya regresarán los partidos, sobre todo ahora que va a haber juego de Salón de la Fama el 31 de julio. También nos quedan los OTAs, ¿no? El fútbol, ¿cómo se llaman las Olimpiadas? En inglés, ¿cómo le dicen? Las Underwear Olympics, ¿no? De Sí, los sí. entrenamientos en Sin cortos, equipación. como decimos en México. Y nada más, ¿no? Creo que lo muerto empieza a principios de julio. Ahí es cuando incluso los head coaches creo que se van de vacaciones. Sí, sí, Pero sí. sí. Y yo aquí ando inventándome lives todos los días, pero es parte del show y es lo bonito. Y bueno, cuando me invitan a hablar de un equipo en específico, pues claro que tomo la oportunidad, ¿no? Porque trato de hacer algo muy panorámico, pero siempre es padre poder profundizar. Perfecto, sí, y agradezco mucho que pues nos acompañes aquí en un episodio más, ¿no? De estas colaboraciones que hemos tenido. Y sabes, tú recientemente, creo que el jueves pasado, hablaste del justamente el draft de la NFC Norte, hablaste del hecho bueno, de un par de selecciones de los Packers que ya tocaremos. Ujú. Pero pues también por eso dije, bueno, está fresco Rudy, vamos a tomar lo que acaba de hablar del tema, ¿no? Debatible lo de fresco, pero estamos presentes y estudiados. Entonces, ya, fresco, Perfecto. veremos más adelante, pero la NFL no termina, a veces sí termina con uno. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, mira, pues vamos de lleno a la recapitulación de las selecciones de draft, ¿no? Esto tú ya lo has repasado varias veces, así que bueno, mira, de lleno vamos con recapitulando qué hizo Green Bay en este draft, ¿no? Ujú. Y la audiencia aquí, pues ya de saber, ¿no? Nada más vamos a ir uno por uno para ver qué opiniones generales puedes tú tener, ¿no? Pues como sabemos, en la ronda uno en el pick 23, los Packers seleccionaron al receptor de Texas, Matthew Golden, un receptor que ya decía yo en el episodio anterior del podcast, muy atípico para el tipo de receptor que los Packers suelen seleccionar. Es un receptor más bien bajito de 5 pies, 11 pulgadas, 191 libras. Entonces, bueno, ya hablaremos de más a detalle de tus opiniones de Matthew Golden. En la Ujú. ronda 2, en el pick 54, los Packers seleccionaron al liniero ofensivo Anthony Belton. Es un liniero también atípico para Green Bay, es mucho más grande de lo que los Packers usualmente tienden a seleccionar. Es un liniero de 6 pies, 6 pulgadas, 335 libras, ¿no? En la tercera ronda, un pick interesante, con el pick 87 seleccionaron a Xavier Williams, segundo receptor de este draft, un receptor un poco más prototípico de Green Bay, 6'4", 220 libras de TCU. Con el pick 124 en la ronda 4 seleccionaron al edge rusher Barry Sorrell, 6'3", 256 libras, también de la Universidad de Texas. Ya decía yo en el episodio anterior, mi pick favorito de entrada. Con el pick número 159 en la quinta ronda, seleccionaron a Colin Oliver, otro edge rusher, 6 pies, 2 pulgadas, 240 libras, Oklahoma State. Aquí este es como un híbrido edge rusher y line off-ball linebacker, ya me dirás cómo lo ves tú. En la ronda 6, los Packers seleccionaron en el pick 198 a Warren Brinson, defensive tackle de Georgia, 6 pies, 5 pulgadas, 315 libras, este tackle que parece pinta para ser un tackle nariz, probable.
Y en la ronda 7 los Packers tuvieron dos selecciones, con la 237 al defensive back Micah Robinson, 5 pies 11 pulgadas, 184 libras de Tulane. Y con el 250 a John Williams, tackle ofensivo de Cincinnati, 6 pies, 4 pulgadas, 322 libras, poco más prototípico del tackle ofensivo de Green Bay. Entonces, con esta recapitulación rápida, Rudy, que tú ya conoces estos nombres, ¿cuáles son tus impresiones generales del draft de los Packers? ¿Qué crees que intentó hacer la gerencia de Green Bay en este draft? Había necesidades muy claras con este equipo, ¿no? Y cuando hablamos de necesidades, creo que tenemos que enfocarnos sobre todo en lo que sucedió en la postemporada. Una defensa que aguantó bastante bien contra una unidad poderosa, ¿no? Que acaba campeona en las Águilas de Filadelfia, pero una ofensiva que no encontraba puntos, no encontraba respuestas. Realmente en ese juego argumentaría que no se sintió tan cercana a la posibilidad de una victoria de los Packers a lo largo de ese encuentro, ¿no? Realmente era Filadelfia arriba y cómo a verlas venir. Y en ese sentido creo que les faltó la amenaza profunda, la velocidad, quizá lo que pudo haber ofrecido un Christian Watson que ya estaba lesionado y ese ha sido el tema y el calvario de su carrera. Me gusta el jugador, pero si no estás disponible, pues vas a ser reemplazado más pronto que tarde. Entonces, yo en ese tenor entiendo la selección de Matthew Golden, receptor de Texas, que tiene una velocidad extraordinaria, ¿no? 4.29 segundos en las 40 yardas, pero no solo tiene velocidad. O sea, sí, son 5'11" y no es este receptor arriba de los 6 pies que tanto le gusta a los Packers, pero no deja de ser un superatleta y los Packers valoran mucho esas cualidades excepcionales en ciertos jugadores, ¿no? De pronto pueden tomar al superatleta por encima del jugador con producción contrastada en colegial, pensando en que con esas cualidades físicas lo pueden entrenar y aprovechar. La ventaja con Matthew Golden es que ya en esos últimos 5 partidos con Texas, argumentaría que él ya era el receptor número uno, incluso desplazando a Isaiah Bond, que bueno, no fue tomado en el draft por temas extra cancha. Pero creo que Matthew Golden le va a dar un factor diferencial a esta ofensiva y creo que que podríamos pensar en él como una especie de Jalen Waddle, ¿no? Si podemos visualizar ese rol secundario velocista en los Dolphins, pero creo que quizás un techo para un poquito más todavía con Matthew Golden. Veo esa selección y veo la de Savion Williams, que es otro perfil de jugador por completo, ¿no? 6'4" de altura, más de 200 libras, muy comparable a Cordell Patterson en lo bueno y en lo malo, pero veo más bueno todavía en Savion Williams. Y si no te funciona el receptor, lo puedes usar perfectamente de corredor complementario y creo que te va a cumplir más veces que no. Con Savion Williams, 8 pases soltados, ¿no? Esa es la crítica. Suelta muchos pases. Pero luego hay otra estadística en la que ves que él era el receptor que más balones disputados 50-50 ganaba. Los ganaba en el 89% de las jugadas. Entonces, ¿cómo nos explicamos que el jugador que mejor pelea los 50-50 te suelta también 8 pases? No me hizo mucho sentido esa estadística. Y entonces yo lo veo más como que Serion Williams pensando en generar muchas yardas después de recepción, porque es un súper atleta, se desconcentraba y eran estos focus drops. Entonces yo creo que si se concentra, si lo resuelve, y creo que lo tiene todo para resolverlo, porque sí me gustan sus rutas, sí me gusta lo que ofrece puntualmente por aire y por tierra. Hay un jugador ahí muy aprovechable para los Packers, un volado en tercera ronda, sí, pero la clase de volado que me gusta. Entonces veo Matthew Golden, veo Savion Williams, y lo primero que pensé fue Christian Watson y Romeo Dobbs tienen los días contados en el equipo. No creo que les vayan a dar una extensión de contrato. De acuerdo. Es interesante que menciones todo esto y además te me adelantaste un poco con la siguiente pregunta que te quería hacer sobre Matthew Golden, pero Ujú. es interesante que menciones que para ti era evidente una carencia ofensiva que había que atender esta off-season. Y te lo digo porque en la esfera de los Packers, ¿no? Durante este off-season, la cantaleta ha sido más enfocada hacia la defensa. Se Ujú. habló mucho de a los Packers les falta un pass rusher estrella, les falta otro corner, si se vaya a Sí. ir, les falta. Entonces, mucho foco en la defensa, la cual yo siento que mantuvo el equipo la temporada pasada durante un stretch largo cuando la ofensiva se estaba cayendo. Y sobre todo cuando posterior a la lesión de Christian Watson, ¿no? Bueno, no tanto posterior a la lesión, porque esa lesión vino muy al final, pero el punto es, la ofensiva no estaba haciendo mucho clic fuera de Josh Jacobs, entonces la defensa estaba manteniendo los juegos. Y yo creo que la defensa no está tan endeble como se pensaría. Tal vez hace falta profundidad, pero como tal, no sé, un foco, yo esa narrativa
que se iba a reforzar la defensa, no estaba muy seguro. Digo, tampoco se me hacía muy loco porque Green Bay tiene muchos años eligiendo defensa en primera ronda, Ujú. pero ese es un punto interesante el que destacas, ¿no? Sobre las deficiencias ofensivas puntuales que se intentó atender. Recordar también, supongo que lo sabes, Rudy, que Green Bay gastó en agencia libre. El contrato más grande que dio fue a Aaron Banks, ex guardia ofensivo Pero de San 49ers. Francisco. Ujú. Exactamente. Y entonces es también otro cambio filosófico ofensivo en cuanto a tener una línea más grande, pesada, people movers, para ayudar en el juego terrestre y para que líneas defensivas como la de Filadelfia no te hagan pedazos como te hicieron en ese juego de postemporada, ¿no? Que mencionas. Sí, y parece ser la tendencia, porque ahora que todos los equipos parecen estar jugando cover 2, limitando las jugadas grandes, dos safeties profundos, y que usas linebackers quizás un tanto más ligeros para tener el pase, pues la NFL es circular, ¿no? O es cíclica. Entonces Ujú. ahora puedes usar a jugadores más pesados, formaciones con dos alas cerradas, corredores de poder, y puedes empezar a dictar condiciones otra vez por tierra, cuando hace 4 o 5 años todo era bombazos, pase aéreo, Mahomes, Tyreek Hill, encuentra a Jamar Chase, etcétera, ¿no? Entonces, creo que los Packers alcanzan a detectar esa tendencia. Traen a un jugador que finalmente viene de un esquema ofensivo muy similar, Parecido. del mismo árbol genealógico, estilísticamente hablando. Y sí, entonces creo que atacan bien línea ofensiva. Creo que encuentran puntualmente ataque con Savion Williams, Matthew Golden. Veremos qué tan rápido se pueden desarrollar. Yo soy muy optimista con Golden. De hecho, en ligas de dinastía estoy recomendando tomar a Golden por encima de Tetairoa Macmillan de Panthers, que fue tomado antes. Sé que es una opinión minoritaria y no me preocupa porque los vi jugar a los dos. Confío más en Teteroa y en sus rutas y en su habilidad para generar separación contra cobertura personal. Teteroa de pronto cuando enfrentaba competencia fuerte en Arizona, lo frenaban. Entonces muchas yardas después de recepción, intrigante, 6-4 de altura y lo que quieras, pero lo alcanzaban a trabar y creo que Matthew Golden tienes un poquito más resuelto. Me falta el cornerback. Veo que Sí, tomaron en séptima ronda. Me faltó un cornerback, era una buena clase para hacerlo. De primera a cuarta ronda pudiste haber tomado muchas opciones. Finalmente, línea ofensiva, defensiva, dos receptores más corredor ahí con Savion Williams. Esto me hace pensar que Jair Alexander realmente no se va del equipo. Porque si se va, no veo cómo vayas a medianamente parchar esa secundaria que mejora con Jeff Hafley en su temporada debut y que era muy mala con Joe Barry. Entonces, sí. Para mí no es un hecho y hay tensiones ahí sin resolver y hay fricciones que quizá no sean pues arreglables, pero veremos, ¿no? Hay que darle seguimiento a esta novela de Jair. Parece que cada offseason hay una novela, ¿no? ujú. Si no es Rodgers, es Jair, pero bueno, así es esto. Ahora, hablando de Matthew Golden, vamos a adentrarnos un poco más en Golden porque veo que tienes una muy buena percepción de él. Estoy seguro que lo has visto mucho más que yo. ¿Qué opinión tienes de cómo se dio esta primera selección en términos de que, bueno, ha sido el primer wide receiver drafteado por los Packers en 22 años? La forma en la que fue presentado yo lo veo algo como casi guionizado, ya sé que Ujú. está este tema, ¿no? Pero casi guionizado. Mark Murphy presenta la selección, último año como presidente y CEO de Mark Murphy, lo presenta con bombo y platillo de una manera muy espectacular, un receptor nada prototípico de los Packers. También un receptor que yo no estoy seguro si va a ser como, o sea, tampoco yo no lo veo como este Justin Jefferson, Neighbors, Chase o este tipo de receptor uno de alfa desde el día uno, ¿no? Pero sin duda tiene un techo alto lo que mencionaste de que ya para el final de la temporada se adueñó de ese rol de el go-to, lo que hace pensar que lo tomamos en un momento donde se está enrachando, ¿no? Hacia su techo. Es lo que yo creo, pero ¿tú qué opinas de todo este contexto de receptor? Sí, o sea, cuando hablamos de la velocidad es excelente. El tema con él, con Golden, es que aprovecha esa velocidad para atacar en zonas intermedias y cortas. No nada más estiro el campo a máxima velocidad y ya tiene sutileza, tiene técnica, sabe vencer esta cobertura personal. Soltó solo 4 pases el año pasado, ganó el 61% de Ujú. sus pases disputados o contested catches.
tiene manos muy activas, seguras, o sea, sabe pelear específicamente contra cornerback, no contra gorditos, edge ni nada, o sea, no lo vas a meter a las trincheras, pero no hace falta hacerlo. Entonces, puede ayudar para los que lo recuerdan, quizás como un T.Y. Hilton con los Colts. Ahora, una pregunta, es una buena referencia. En la velocidad 4.29, yo he escuchado dos cosas y quiero saber tu opinión de esto. Respecto a la velocidad en específico. Una, esa velocidad no se ha visto, no se vio muy frecuentemente en su tape de juego. ¿Es cierto en tu punto de vista? Y dos, hay un estigma del 4.29 con jugadores como por ejemplo John Ross, como este tipo de receptores que la rompieron en las 40 yardas y nunca terminaron de encajar en la NFL. ¿Qué opinas de ambas cosas? El, Quizás por momentos no se veía que jugara a una velocidad 4.29, pero eso también puede ser favorable en el sentido de que sabe cómo moderar sus rutas. O sea, no. El tema este del arte de correr trayectorias o rutas es qué historia le vendes al rival. Voy para acá y corto para acá. Le voy a hacer pensar que vengo para acá, ya se le hice 3 veces, en la siguiente voy al otro lado, ¿no? O sea, estar jugando psicológicamente con el rival. Y para jugar psicológicamente con el rival no puedes ir todo el tiempo a máxima velocidad. O sea, eso, salvo que seas lo que se llama en los Estados Unidos despectivamente un wind sprinter, que es literal alguien que se la pasa corriendo sprints contra el viento en línea recta solo para estirar el campo, pero nunca le llega el balón. Tú no quieres ir a máxima velocidad todo el tiempo. Entonces, creo que por ese lado puede ser tramposo el tape. Yo sí veo reflejada la velocidad y la agilidad, sobre todo de Matthew Golden. De lo del 429 y el John Ross y todas estas otras figuras, vamos, correr rápido nunca va a ser un defecto. Partamos de ese hecho. Estamos curados del espanto con muchos precedentes, John Ross uno de ellos. Que yo recuerdo, John Ross no tenía ni las manos ni la separación pressman coverage que tiene Matthew Golden, ni jugó en un programa del calibre D. John Ross Cierto. traía otra serie de limitaciones. Hay otros velocistas, incluso de corredor diminutos, que pues no, tampoco funcionaron. Entonces, yo creo que es válido tenerlos como referencia, pero tampoco hay que condenar a jugadores futuros por lo que no lograron hacer jugadores del pasado, ¿no? Creo que el perfil de producción es muy sano. Creo que el programa en el que estaban es bastante excelente. Steve Sarkisian es una de las mejores mentes ofensivas en el fútbol americano colegial. Se vio una progresión a lo largo de su carrera y creo que eso es importante. Creo que estaba empezando a descifrar ya a un nivel importante la posición. Y bueno, los Packers han desarrollado bien a receptores. Entonces yo creo que viene junto con pegado en este sentido. Es un talento con esa velocidad, simplemente atacado en profundidad le va a hacer la vida más fácil a todos. Pero De creo que acuerdo. también se puede desarrollar en zonas cortas e intermedias y darle más variantes a una ofensiva que las careció de pronto en la segunda parte de la temporada. Entonces, escucho las advertencias. Creo que Matthew Golden sí es un valor top 5 para mí en la posición, que se justifica con una primera ronda. De acuerdo, me deja tranquilo tu punto de vista. Y claro, ¿no? Entendiendo que Matthew Golden no es para nada un one trick pony como otros de Ujú. estos velocistas, ¿no? Ahora, Eso. sí, sí, ahora, un poco creo que ya contestaste también mi siguiente pregunta, pero igual no está de más preguntarte cuál para ti fue la selección que más te gustó de los Packers y que más impacto en el corto plazo crees que pueda tener. Creo que es bastante obvio en este Ujú. momento con todo lo que has dicho, pero no sé si nos confirmas. Bueno, básicamente porque juego muchas ligas de fantasy de dinastía, entonces pues siempre tengo 7 veces más puesto el ojo en receptores, corredores, quarterbacks y alas cerradas que en defensivo. Los estudio más también durante la temporada colegial y un poquito más en el off-season. Pero si hablamos, y me intriga mucho lo de Steven Williams, ya lo comentamos. Si hablamos de los demás nombres, quizás me quedaría con el que comentabas, Barry Sorrell del Edge de Texas. Sí, o Mm, sea, como que Packers le puso mucho el ojo a Texas en este año, ¿no? Eagles siempre se va con Georgia y este año dijo Packers, vamos con Texas con Matthew Golden y vamos con Texas con Sorrell. Eh, contribuyentes. Pensaba en Sorrell, pero no, lo voy a decir Warren Brinson, el liniero defensivo de Georgia. Creo que en la rotación quizás quedaba un poquito más perdido, largo, atlético, tiene fuerza, todo el partido lo está jugando al mismo nivel, tiene un motor bastante fuerte, bastante incansable, que tuvo 405 snaps el año pasado. Le fue mejor en 2023, calificación de 80 y medio contra la carrera, de 74 como pass rusher, genera 22 presiones, todas fueron mejores cifras de su carrera. Entonces creo que hay un talento ahí que por la misma profundidad de roster de Georgia quizás no tuvo esos mismos reflectores,
pero tiene estas cualidades atléticas a lo largo de los 5 años en Georgia que los Packers suelen buscar, y lo tomaste en sexta ronda. Entonces, si hace una apuesta, un volado de este tipo, esos serían los atributos que buscaría ya hacia el final del draft. Ojo que la conexión Georgia-Green Bay también es profunda, hay muchos ex Georgia ahí. Es más, básicamente la línea defensiva de Green Bay podría ser toda Georgia porque está Devonte Wyatt en su último año, Ujú, está también Brinson, y también en Undrafted Free Agent agarraron a Stackhouse, ujú, que se fue undrafted, como sabes, y este también es otro tipo gigante. Él es más un jugador de dos downs, ¿no? En ujú. principio. Pero bueno, el punto es, podría terminar siendo una línea de puros Georgia, ¿no? Ahora, contrario a la pregunta anterior, ¿cuál fue tu selección menos favorita que te dejó preguntándote qué pretenden hacer los Packers con esta selección? En, y ojo, nadie sabe qué va a pasar con esos jugadores, ¿no? O sea, cuando damos calificaciones, yo siempre Disclaimer, digo, sí, muy válido. disclaimer, nadie sabe nada. Los Sí, vimos jugar, vemos el equipo al que van y tenemos una opinión, y nuestra opinión cuando llega el primer snap ya no vale. Entonces empezamos por ahí. Yo los califico en cafecitos este año. 7 sobre 5 me cafecitos, gustó. pues, Cinco cafés, perfecto. Y le sí, diste estás tres a Green Bay, entonces tres. vaya, están Vamos a despiertos. dejarlo en 3.5. Creo que Sabian Williams puede ser la diferencia ahí. Anthony Belton, segunda ronda. Es grandote, es poderoso. Primero está en JUCO, luego llega en C State, no viene de un programa gigantesco. Titular 3 años. Llega al segundo nivel, tiene tamaño, tiene fuerza, protección de pase 87. No era de mis tackles calificados en el top 10. No, no, o sea, lo puedo verlo por las cualidades físicas, pero en un año tan cargado de tackles ofensivos en muchísimas, para muchísimos equipos en varias rondas, Anthony Belton no lo tenía tan arriba. Solo permitió 11 presiones el año pasado. Veo las cualidades, los atributos, pero quizás hubiera pivoteado. Si ya no me gustaban los tackles en ese rango, quizás hubiera ido por otra posición. ¿Te ayudaría este contexto y me dices qué opinas si cambia un poco tu opinión? Porque Ujú. yo creo que sí es la selección más polémica, más con la etiqueta de Distinta. Rich. Ujú. Entonces, yo creo esto, también, solo mi opinión, no muy medio informada, vamos a decirlo así. ¿Te parecería que él pinte mejor que los Packers lo vean más como un guardia que como tackle? Considerando que Green Bay históricamente tiene buen ojo con linieros ofensivos, que además valora mucho la versatilidad del jugador en jugar distintas posiciones, los Elton Jenkins, Zach Toms, etcétera. Entonces, este jugador particularmente, que lo vean como un potencial guardia o tackle, pero que lo pongan como un guardia grande para también, digamos, complementar a al otro guardia que es Aaron Banks. Ujú. em, te haría más sentido pensando en que, bueno, queremos ir por un guardia grandote y por Ujú. eso hacemos, o sea, si este es el jugador que queda con estas características de guardia, pues no arriesguemos a perderlo y en segunda ronda. ¿Todo este contexto te hace un poco cambiar la opinión o igual lo ves como algo raro que hicieron por el hecho del tackle? No, mira, finalmente si lo tienes arriba en tu tablero, lo tomas. Y si tienes miedo de perderlo, no puedes bajar posiciones. El tiempo dará o quitará razones. Lo que dices de la conversión tackle a guardia, el año pasado como 10 tackles cambiaron posición. Hubo uno que incluso se fue a centro. No traigo la lista ahorita, pero recuerdo haberla visto. Un movimiento para todos lados. Si vimos incluso Mekhi Becton, proyecto fallido como tackle, llega con los Guardia Eagles y grande. guardia titular, y le va a valer pico compensatorio a los Eagles y firmó buen contrato. Lo vimos con Tevin Jenkins, que llega muy lesionado como tackle, luego lo mandan a guardia y también funciona. O sea, esta conversión y esta versatilidad tackle-guardia, yo creo que ya próximamente la vamos a tener que ver casi en automático. Se va a volver un criterio de evaluación más prominente. Porque si de pronto veamos el movimiento de, bueno, pruébalo de tackle, si la longitud de los brazos no es ideal, pues bueno, lo mandamos a guardia. Primero pruébalo de tackle. Pero si tienes necesidades en tu línea ofensiva y tienes bien cubiertas las posiciones de tackle, pues va para adentro. Centro, guardia, entrénalo, swing tackle, lo que necesites. Entonces, sí, lo veo tal como lo platicaste, porque así me lo ha demostrado la NFL desde hace varios años, pero sobre todo desde esta última campaña. Y este año en particular no había buenos guardias y había solamente un buen centro. Entonces, todo era proyectos y había un montón de tackles muy buenos. En todas las rondas, mucha calidad. Entonces, era toma el tackle y acomódalo donde quieras. Entonces, sí, 100% lo de los Packers viene en este tenor. Guardia,
que con tamaño de tackle que ahorita no necesitas de tackle. Correcto, exactamente. Y que tampoco es un hecho que se vaya a ganar la titularidad, tiene que pelearla, Ujú, pero igual en teoría pensarías que se la va a ganar al menos, si no es esta temporada, la que sigue, ¿no? Es una ujú, cuestión que es como inversión a largo plazo. Última cosa que te quería preguntar sobre Savion Williams, porque mira, las tres primeras selecciones de este draft fueron ofensivas, pero hay cuestión, o sea, creo que hay una cuestión, es válido cuestionarse si ujú. estos van a ser jugadores en qué tan impactantes van a ser, ¿no? El único que veo más en la rotación y no como un titular consolidado desde el día uno es Golden, y los demás pueden entrar en el mix. El más intrigante es Williams, por supuesto, pero se nota que es un proyecto puro, ¿no? Aquí te va Matt LaFleur, es Gutekunst diciendo, Matt LaFleur, aquí te va un jugador de fútbol americano, a ver qué haces con él. Un atleta, jugador de fútbol americano, a ver qué haces con él, ¿no? Y ahí dependerá de qué tan creativo pueda ser. Tú mencionaste en tu podcast que con 10 años de experiencia del experimento Cordarrelle Patterson, sí hay un cúmulo de aprendizajes que se pueden Ujú. aplicar a los Savion Williams, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tú esperarías que pase con Williams. Sí, y el problema con Cordero Patterson es que le costaba aplicar en pizarrón o aprender en pizarrón para aplicar en el campo. O sea, se quedaba trabado en un nivel conceptual. Y eso está muy canijo porque pues, en el campo no tienes tiempo para pensar, tienes tiempo para reaccionar instintivamente a lo que ya tienes interiorizado o tronar, ¿no? O sea, son las dos alternativas. O demuestras lo que ya sabes y lo ejecutas a la velocidad del instinto o te quedas como suplente o hasta menos. Entonces, Cordero Patterson empieza a funcionar cuando lo utilizan como corredor de gap primero con los Patriotas un poco y luego ya más definitivamente esa temporada con los Falcons por ahí el 2022-21, más de 1,000 yardas, de arriba de los 30 años. Gran atleta. Y recordamos, Vikings pagó un montón a los Patriots para subir y tomarlo en el pick 31, pero Ajá. como receptor simplemente no funcionaba. Quizás el precedente comparativo para él hubiera sido un Percy Harvin, pero pues ni siquiera, porque Harvin sí tenía mejores manos y creo que con mejores conceptos. Con él era más tema de lesión. Pero es de pronto estos jugadores pues se ve súper bien, pero ¿cómo lo uso? Entonces ya hay una hoja de ruta que se puede aplicar con Sabian Williams específicamente para corredor. Y te digo, si no funciona de receptor, creo que el plan B, y es muy buen plan B, úsalo de corredor número 2 detrás de Josh Jacobs, puedes usarlo hasta como corredor de poder. Creo que hay muchas formas de utilizarlo, sobre todo en equipos especiales, porque si algo tenía especial Corredor Patterson era el regreso de patadas. Y ahora con las nuevas reglas de kickoff, creo que Savion Williams está, pero cantadísimo que debería ser debutado ahí. Puede ser un Special Team 6 y ya lo que te ayude puntualmente en ataque y en defensa por juego terrestre, aéreo y terrestre, es propina. Pero te digo, son 6'4" de altura, son como 220 120 de libra, y referente, o bueno, en relación tamaño-peso, de todas formas es un atleta extraordinario. Medio lo utilizaron de corredor en TCU, creo que fueron solamente como 60 oportunidades. Los drops no me No, asustan tanto como a otros. era hasta Sí, Wildcat quarterback. O sea, él literal. era la ofensiva de TCU, así. Sí, pero venimos curados del espanto con TCU por los Quentin Johnston y otros jugadores que han salido de ahí. Y Jack Beck, pues bueno, otro perfil de Otro receptor, más perfil, sí, bloqueado, es sí. otra cosa por completo, pero eran complementarios y funcionaban. Entonces, no se me hace del todo justo ver Quentin Johnston no funciona en los Chargers porque pues el compadre nada más no sabe arrastrar el balón en pases largos y entonces por eso Savion Williams no va a funcionar como receptor, ¿no? Entonces, tengo esa opinión. No me asustan los experimentos. Yo era los que estaba golpeando la mesa para que Lamar Jackson fuera tomado temprano y Mahomes fuera el número uno. Y dije, Colston Loveland es la cerrada número uno este año. Y así he estado con varios, no todas las acierto, evidentemente, pero cuando veo un jugador que digo, sí, ojalá llegue al esquema correcto y le den chance porque no va a ser para todos, pero si llega al lugar correcto, se va a poner divertido esto. Creo que Packers puede ser ese tipo de programa. Tienes toda la razón y creo que el lugar donde va a ser de impacto más inmediato esta temporada va a ser en equipos especiales, no tengo duda. Incluso, vaya, creo que está cantado que McCall Hartman va a ser el regresador de despejes Ujú. y Williams va a ser el de kickoff. Es donde más sentido tiene para mí, según yo. Sí. Última pregunta que te quiero hacer, Rudy, que nuevamente muchas gracias por todas las opiniones que has compartido aquí. Te quiero preguntar qué tanto crees que hayan mejorado los Packers después del draft y en qué posición los ves dentro de la división. Sigo pensando en segundo lugar.
Sigo pensando en segundo lugar. Tenemos la duda de lo que será Vikings con J.J. McCarthy. Siguen siendo una unidad potente, está muy fortalecida esa línea ofensiva, entonces ahora sí va a haber trabajo extra el D-line de los Packers. Soy muy optimista con lo que está sucediendo con Chicago. Alcanzo a comprar a Caleb Williams como mariscal de campo importante ya con tanto refuerzo que les llegó en trincheras, y Colston Loveland y Luther Burden, que era mi receptor número 2 en esta clase. Golden era mi 3. Creo que Tetaro era mi 4 y ya después tenía a Isaiah Bond en el 5 que ni fue tomado, pero no por tema de talento, por otras Sí, razones. sí, sí. Entonces, la veo complicada. Esta división ha estado bravísima desde antes. Los Vikings le ganaron a los Packers la vez pasada, pero fue muy cerrada. O sea, realmente hay una razón por la cual Lions y Vikings y Packers se metieron a la postemporada y yo estaría esperando lo mismo. Eh, no sé qué tan rápido vaya a poder establecer su ofensiva Ben Johnson, pero avisados están, creo que va a funcionar y creo que va a funcionar muy bien. O sea, Caleb Williams es mucho mejor de lo que vimos el año pasado y lo poquito que cuando se dio el despido del head coach y llegó el interino Thomas Brown, dos, tres partidos donde simplificaron todo, pasecitos rápidos, no se vuelvan locos, Caleb Williams, sálvate, no llegues tan golpeado al tercer, cuarto. Creo, si recuerdo bien, fue como quarterback número 2 y número 3 en semanas distintas en Fantasy Football. Si dices, ¿de dónde salió esto? Y luego al interino lo hacen head coach, ya no se enfoca en ofensiva y otra vez todo para abajo. Pero alcancé a ver esa pistita con un roster más debilitado, con peor play caller y digo, sí va a funcionar. Creo que sí va a funcionar, pero de todas formas tienen bastante que alcanzar a Packers y Vikings. Entonces voy a decir que va a quedar, no tengo predicciones oficiales todavía, me reservo el derecho a cambiarlo. Sigo viendo a Lions como la crema innata de la división. Voy a poner Packers 2, Vikings 3, Bears 4. Muy Entiendo. Sí, abierto sí. a que se pivoteen ahí los tres de abajo realmente, pero creo que el Lions sí tendría que repetir si las lesiones respetan. Más allá de que perdió a sus dos coordinadores estrella, ¿no? Creo que el talento de ese Sí. roster es suficiente para mantenerse. Bueno, a los Eagles pregúntenles, de pronto llegan al Super Bowl, cambio de coordinadores y se estancan, pero creo que los Lions han visto venir esta transición desde hace. Les regalaron un año extra a Aaron Glenn en defensiva y Ben Johnson en ofensiva realmente. O sea, está muy Sí, de avisado que los acuerdo. dos se iban a ir, entonces si no funciona el plan de sucesión y puede fallar, pues ya lo platicaremos. Pero creo que el GM Brad Holmes y el head coach se han ganado el derecho, Dan Campbell, de confiar en ellos en este periodo de transición. Pero bien mencionas, el cambio de cocheo es duro, es complicado y se subestima muchas veces al momento de hacer pronósticos. No, y mira, esto lo digo como aficionado de los Packers. Para mí, consciente de que la división está bravísima, todos son incógnita en este punto, Ujú. ¿no? O sea, el que más, digamos, consistencia va a tener es Green Bay. Los demás cambian cosas muy puntuales, muy importantes, Sí, ¿no? Detroit, su coacheo, Vikingos, Vikings, su su, quarterback. su quarterback, y bueno, en Chicago, pues prácticamente todo el staff de coacheo, que bueno, Eso es como dices, bueno. ¿no? Es bueno, es un cambio positivo en el papel, ¿no? Ben Ujú. Johnson viene muy bien. Estaba cantadísimo que mantener a Everflus el año pasado era la mala decisión, pero bueno, eso a lo que voy es, todos están un poco como incógnitas, ¿no? No me queda claro cómo verlos con estos cambios que no son menores, ¿no? Dentro del off-season, pero bueno, son cuestiones que a mí no me dejan, no me dan mucha claridad en cómo proyectar a los Packers el próximo año, aunque el puesto 2 me parece que tiene sentido, ¿no? En general. Pues Rudy, muchísimas gracias por haber aceptado colaborar nuevamente en el podcast. Por favor, este es tu espacio para decirle a nuestra audiencia dónde te pueden seguir, dónde te pueden escuchar, en qué proyectos colaboras y demás cosas que quieras darles difusión. Es tu espacio, Rudy. No, muchas gracias. Me encuentran en todas las redes sociales como @PrecioNFL. Tenemos lives lunes a viernes 10 de la mañana. Los esperamos. Son 15-20 minutos de noticias y el resto sesión de preguntas y respuestas. Los lunes tenemos a Carlos Rosado, los viernes a Antonio Ramos de Panthers en español, los jueves a Santi Destino Canton y a Yayo de College Football Nation. Dedicamos un día a la semana al fútbol americano colegial. Eso me ha ayudado mucho en este proceso de draft sobre todo. Ah, Y si Yayo quieren Rocha más, es un crack. sí, sí, es una pistola, es una pistola. Creo que lo voy a conocer en persona ya estas próximas semanas. Va a andar en Ah, qué Guadalajara y bien. espero llevarlo a cenar a ver si tiene chance. Pero, porque no nos conocemos en persona todavía, pero ha sido una buena alianza. Y si quieren más, pues los espero en preciodelexito.com.
únanse al Club del Éxito. Ahí tenemos picks semanales cuando está la temporada, tutoriales de apuestas, de fantasy fútbol, de espacio salarial, próximamente de escauteo. Vamos a tener rankings de fantasy de Dynasty. Ya lanzamos los rankings de novatos porque sé que muchos están haciendo sus picks de rookies. Lanzamos el top 75 en ligas de dinastía, de novatos, y todos vienen con 2, 3 renglones o oraciones de explicación de por qué sí, por qué no, tómalo, si me cae este jugador aquí, prefiero vender el pick, como que la estrategia o cómo estoy viendo este tablero de rookies. Para los que juegan dinastía es una época muy, muy, muy bonita, pero también pues muy complicada porque de los quedas toda la carrera, no solamente un año. Entonces es el fantasy que a mí más me gusta. Los esperamos, preciodelexito.com, chat privado, todo lo que ya comentamos, y seguramente se la van a pasar súper bien esta temporada. Perfecto, Rudy. Pues muchas gracias. También reitero, el Dynasty no es lo mío, pero a quien disfrute del Dynasty, voz completamente autorizada y que hay que escuchar para ganar tus ligas de Dynasty. Y bueno, Gracias. Cheeseheads, pues muchas gracias a ustedes también por escuchar este episodio. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté grabarlo. Y si es así, por favor, suscríbanse al canal de YouTube, sigan al podcast en sus plataformas de preferencia. Sigan nuestras redes sociales en @GoPackGoMX y @Packers-MX para todas las novedades de los Packers durante este offseason. Vamos a estar tratando de mantener el contenido frecuente. Y nuevamente, muchas gracias y Go Pack Go.